consultas que muchas veces tiene la ciudadanía. No sé si le pueden rotar ese mapa a la derecha, por favor. Voltea. Bueno, ya casi tardes. Buenos días con todos. Me ha tocado, en suerte o en mala suerte, ser el último que les va a explicar. Y digo en mala suerte porque de pronto los agarro cansados, pero en suerte porque quienes me antecedieron también les dieron ya algunas cifras. Y básicamente la pregunta que tenemos en este momento que responder es si votamos sí o votamos no. ¿No es cierto? Eso es lo que tenemos que un poco nosotros llegar a entender. Y esta consulta popular también hay que entender de dónde viene y por qué viene. Entendemos que hace 10 años se plantea una consulta popular basada en supuestos. Porque nos decían, queremos parar y dejar la explotación del ITT y dejar el crudo bajo tierra porque yo supongo que la explotación petrolera va a dañar el medio ambiente. Porque yo supongo que si es que entramos en el Yasuní, vamos a afectar a pueblos no contactados. La diferencia es que esa consulta 10 años después ya no se puede basar en suposiciones sino en datos concretos. Porque quienes estamos ahora educándonos como ustedes y quienes pasamos por aulas universitarias como los que estamos acá, conocemos que la ciencia nos ayuda a determinar qué es cierto y qué no. Que la ciencia tiene que ser el soporte de nuestras decisiones. Y que por tanto, si nosotros en una consulta popular enfrentamos la pasión contra la ciencia, esperamos que termine ganando la ciencia. ¿Qué es lo que ocurre en este momento? Yo antes de ser dirigente de los trabajadores, porque por si acaso yo no vengo como representante de Petroecuador, sino como representante de los trabajadores de Petroecuador, porque soy dirigente laboral. Antes de ser dirigente laboral, cuando era estudiante como ustedes, era dirigente estudiantil. Y cuando era dirigente estudiantil, nosotros defendíamos el papel de la ciencia en el desarrollo nacional. Y decíamos, nos estamos educando porque necesitamos que la ciencia afinque ese desarrollo del país para cambiar la realidad de nuestra gente. Y eso es lo que hacemos ahora quienes somos técnicos y quienes estamos trabajando en la industria petrolera. Vamos a poner la pasión contra la ciencia, que se va a devastar el parque. Yo le he preguntado a todos los ambientalistas si es que alguien me puede decir si hay una sola especie de flora o fauna que se haya afectado en el parque por la explotación petrolera. No la hay. ¿Que se va a afectar a pueblos no contactados? Les he preguntado si pueden demostrarme que haya una sola afectación a un pueblo no contactado por la explotación petrolera en el parque. Y no lo hay. Por el contrario, acabamos de escuchar cómo las nacionalidades que sí están asentadas en el parque, ese mapa está al revés, parece que no le logran dar la vuelta. Las nacionalidades que sí están en el parque, por el contrario, se oponen a la consulta. Porque hasta antes de la entrada de la empresa estatal en este bloque, no tenían ni agua potable, no tenían luz. Y hoy tienen agua potable, tienen luz y tienen trabajo. Y se ha visto dinamizada la economía del lugar. Vamos a las cifras. Los ambientalistas nos dicen a nosotros que este bloque apenas da 200 millones de dólares al año. Apenas oirán, ¿no? Porque como que 200 millones de dólares fueran pelo de cochino. Pero en realidad no da 200 millones de dólares al año. Acabamos de escuchar, da 1.200 millones de dólares al año. Les faltaron 1.000 por ahí. Y eso significa, ¿saben cuánto? El 4.6% del presupuesto general del Estado. Si nosotros votamos sí, estamos quitándole el 4.6% al presupuesto general del Estado, un presupuesto que en este momento tiene un déficit de 4.000 millones de dólares. Si nos preguntamos por qué cada vez que vamos a un hospital o a un centro de salud no encontramos medicinas, es por eso, porque tiene déficit el presupuesto. Si nos preguntamos por qué nuestras escuelas públicas están cayéndose a pedazos, es por eso, porque hay déficit en el presupuesto.
Y sobre eso nosotros queremos aumentarle 1.200 millones más al déficit con la excusa de que vamos a aportar contra el cambio climático. Vamos a hablar del cambio climático. El día de mañana el Ecuador deja de producir 58.000 barriles de petróleo por día. ¿Creen que el mundo va a dejar de recibir 58.000 barriles de petróleo por día o no? Arabia Saudita va a decir, gracias, señores del Ecuador, por no decirnos de otra forma. Y nos van a decir, yo voy a abrir un poquito más mi llave y voy a completar los 58.000 barriles de petróleo que dejaron de producir. La diferencia es que esa plata ya no se va al Ecuador, sino al que abrió la llave. Nos dicen a nosotros, es que tenemos que seguir el ejemplo de países como Costa Rica, que han logrado un desarrollo económico y viven mejor que nosotros a punta del turismo. Se han de haber visto a los actores que tienen todos los spots en redes sociales, ¿no es cierto? Eso es lo que nos dicen. Analicemos los datos de Costa Rica. Desempleo en Costa Rica a mayo del 2023, 9%. Desempleo en el Ecuador a mayo de 2023, 4%. ¿Quién sabe cuánto cuesta una bombona de gas en el Ecuador? Eso sí saben, ¿no? Ya, $1.60, precio oficial de la bombona de gas. ¿Saben cuánto cuesta en Costa Rica? $13. ¿Sí? ¿Saben cuánto cuesta la bombona de gas en Chile? $30. ¿Por qué es que nosotros hace un año, porque ahí sí también estuvimos los trabajadores petroleros, esa fue, digamos, nuestra primera aparición pública, cuando dijimos, no señores, sí podemos mantener bajos los precios de los combustibles, ¿se acuerdan? Y hace un año toditos nosotros estábamos peleando en las calles por mantener bajos los precios de los combustibles. ¿Por qué podíamos hacer esa pelea? Porque somos un país que produce petróleo, pues. Porque somos un país que además no solo produce petróleo, sino que refina parte de ese petróleo y produce derivados. Es decir, los bajos precios de los combustibles, de la bombona de gas, de la gasolina extra, del diésel, se sustentan en el hecho de que nosotros producimos petróleo. Y los mismos que lucharon el año pasado para mantener bajos los precios de los combustibles, hoy vienen y nos dicen, no, pero dejemos de producir petróleo. Contradictorio, ¿no? ¿Y de dónde viene esa contradicción? Porque también la pregunta es, ¿de dónde sale esta consulta? Porque se han de haber visto nuevamente en las redes, ¿no es cierto? En las redes están inundadas de un montón de actores hablándonos de los beneficios de la consulta popular. Actores, no técnicos, actores, pagados. ¿Y de dónde se financia toda esta consulta popular? ¿Y de dónde sacan recursos para que durante 10 años hayan mantenido esa presión para hacer esta consulta popular? ¿Alguien se ha preguntado eso? ¿Qué intereses están detrás? Yo les voy a contar qué intereses están detrás. Resulta que en el Ecuador, como en otros países, están asentadas algo que se llama ONG, organizaciones no gubernamentales, que además contratan a la gente que vive de estas políticas, porque hay gente que recibe un salario por hacer estas luchas, entre comillas. ¿Quiénes financian esas ONGs? Los partidos verdes a nivel internacional. ¿Quiénes están detrás de los partidos verdes a nivel internacional? Los capitales de la energía verde, porque resulta que esto no es que deja de ser capitalismo por si acaso, ¿no? Que las energías verdes también son capitalistas, pues. Y en las energías verdes también hay inversoras, hay empresas, hay capitales que buscan reemplazar la energía fósil con sus tecnologías. Y esos capitales verdes que financian a las ONGs han implementado una política, los famosos bonos verdes y azules. Se han de haber escuchado recién nomás, ¿no? Del tema de los bonos azules. Se han de haber escuchado que en Galápagos cambiamos deuda por bonos azules. Por si acaso los bonos azules son también de deuda, ¿no? ¿Cuál es la política? Nos dicen, verá, para que usted sea acreedor a un bono verde o un bono azul, usted tiene que dejar de producir energías contaminantes.
Y han de haber escuchado que muchos de los ambientalistas vienen y nos dicen, ahí está la fuente de donde van a salir los recursos, los capitales verdes a nivel internacional. Dejemos de producir petróleo, dejemos de producir 1.200 millones de dólares y como ya tenemos una zona megadiversa, van a venir a apoyarnos capitales verdes. ¿Cómo nos apoyan? Con bonos de deuda. Bonos de deuda verde y bonos de deuda azules. ¿Qué son los bonos de deuda verdes? Son bonos de deuda con una condición, que yo esa plata que recibo del bono de deuda la puedo invertir únicamente en energías verdes o en infraestructura verde o en todo lo demás que tienen las empresas que están detrás de los partidos verdes. Y a la larga lo que terminan haciendo es diciéndole al país, usted deje de producir sus recursos y a cambio le ofrezco deuda para que contrate servicios de energías verdes a mis empresas. Es decir, usted deje de generar recursos, endeúdese y con esa deuda pague a mis empresas. Esa es la famosa política de las energías verdes. Esos son los bonos verdes, esos son los bonos azules. Y en la práctica lo que nos están diciendo los ambientalistas es que perdamos algo que ya dijo el ingeniero que me antecedió una palabra. Soberanía energética. Que nosotros, para darle un ejemplo al mundo, entre comillas, donde había visto que hay un actor que decía que el otro día de la consulta el mundo nos va a felicitar porque nos va a decir, miren el ejemplo del Ecuador en la lucha contra el cambio climático. Cuando lo que va a pasar es que el Ecuador va a dejar de recibir 1.200 millones de dólares. Y no solo eso, sino que nos va a costar desmontar la infraestructura. Y luego nos van a venir a ofrecer bonos verdes de deuda. Eso es lo que está detrás de la consulta popular del Yasuní. Por eso hay tanta plata pues en la consulta popular del Yasuní. Y nosotros detrás de la ciencia tenemos que analizar primero que lo que nos han dicho es mentira. Ya hablamos de la brea, ¿no es cierto? 58.000 barriles de brea se pueden producir por día. No, por tanto no es brea. Las cifras están claritas y hay cómo calcularlas, pues porque cualquiera de ustedes puede acceder al informe estadístico de Petroecuador que está en la página web, basta googlearlo y va a encontrar que se produjo el año pasado 18.4 millones de barriles del ITT. Y si vuelve a googlear va a encontrar que el costo de producción fue de $17 por barril y ahí tiene los egresos. Y si analiza el precio que se vendió ese barril fue de $82.71 por barril. Y vuelve a multiplicar por los 18.4 millones de barriles y tiene los ingresos. Y después de eso, ¿qué hacemos? Resto, ingresos menos egresos, 1.200 millones de dólares en utilidad. Pero nos sacan actores a decirnos que estamos mintiendo. La ciencia contra la pasión, la ciencia contra la mentira. Por eso es que nosotros defendemos hoy los recursos de la nación, porque en esta consulta está en juego eso, los recursos de la nación. Como trabajadores petroleros a nosotros hasta nos han perseguido cuando dijimos que sí había cómo mantener bajos los precios de los combustibles. A mí me persiguieron. Como trabajadores nos han perseguido porque hemos luchado contra la privatización de los campos. Porque hemos dicho que los campos petroleros tienen que servir 100% a los intereses del país y no tenemos por qué pagarle una tarifa a nadie para que nos dé supuestamente produciendo lo que nosotros podemos hacer solos. Y resulta que este campo, el bloque 43, es uno de los únicos 3 bloques que quedan 100% en manos del Estado. Justo este. Y que entrega la utilidad al Estado en el 100%. Justo este bloque. Entonces, la ciencia y el patriotismo nos dicen que tenemos que votar no en la consulta. Y yo esto lo digo así clarito, porque de nuevo me he despojado del ser funcionario para hablarles como dirigente de los trabajadores y como ciudadano, como compañero y como ex dirigente estudiantil. Hay que votar no,
para mantener la soberanía energética. Hay que votar no para defender los recursos del pueblo. Hay que votar no para que no les metan la mano en el bolsillo. ¿Qué más nos dicen los actores? Por ahí hay una señorita que dice, hay muchas alternativas para dejar de explotar el crudo del ITT. Y nos muestra una lista ahí, ¿no? De alternativas. Entre esas, eliminar exenciones tributarias. Yo les he dicho, estoy de acuerdo, que los que no pagan impuestos paguen. ¿Saben cuál es el problema? Que la pregunta no dice eso. La pregunta solo dice, ¿está de acuerdo con dejar bajo tierra el crudo? Punto. Nada más. Y en este país tenemos 200 años de historia republicana para saber perfectamente que cuando a la caja fiscal le falta plata, ¿a quién se la sacan? No a los ricos. No a los que más tienen. ¿Y cómo nos sacan la plata? Impuestos. ¿Y subiendo el precio de qué? Combustibles. ¿Y saben quiénes están frotando las manos con esta consulta? Los importadores de combustibles, pues. Porque ¿cuál era la intención de subir el precio de los combustibles y cuál ha sido siempre la intención de subir el precio de los combustibles? No el eliminar un subsidio que nosotros demostramos que no existe, sino permitir que con el precio internacional pueda un privado importar combustibles y venderles a ustedes a mayor precio. ¿Por qué eso no lo pueden hacer con precios congelados? Porque los señores no tienen refinerías, como el Estado sí tiene. Entonces, ellos están frotando las manos con esta consulta. Por tanto, a pesar de lo que parecería, ¿no? Porque esto nos han pintado, trabajo de las ONGs, nos han pintado esa consulta como una consulta en donde están defendiendo el alto interés de la nación y el alto interés de la naturaleza. Mentira. Lo que están es defendiendo los intereses de los capitales verdes, a costa de nuestro bolsillo, de nuestros recursos. Y es tarea de todo ecuatoriano defender el petróleo que nos pertenece a nosotros y la empresa petrolera que también nos pertenece a nosotros. Esa es la verdad de esta consulta. Esas son las cifras. Ya me dieron la vuelta al mapa. Vamos a hablar de este mapa, verán. ¿Qué nos han dicho también, no es cierto? Es que están sacando petróleo del corazón del Yasuní. Este es el corazón del Yasuní. Zona intangible, que en la última consulta popular nosotros le aumentamos 300.000 hectáreas más. Lo rosado y lo gris es el corazón, ¿sí? A esta franja de aquí se le llama franja de amortiguamiento, 10 kilómetros de franja. El bloque 43 no está en el corazón, está en la esquina nororiental. Y la operación petrolera llega hasta este límite, que es la franja de amortiguamiento. Como ven, el bloque tiene la mitad dentro del parque y la mitad fuera del parque. Pero nos están diciendo a nosotros que dejemos de producir todo el bloque 43 además. Y no solo eso, sino que desmontemos todo. ¿Qué más nos dice por ahí otra actriz en uno de los memes que salen en TikTok? Miren lo que pasó en Esmeraldas. Esa es la muestra de lo que puede hacer la operación petrolera. Vamos a hablar de lo que pasa en Esmeraldas y de lo que pasa en el ITT. A la empresa estatal todos los años la asfixian la renta. Producimos el año pasado en ingresos para el Estado 11.500 millones de dólares. Oirán bien, 11.500 millones de dólares. ¿Cuánto les dije que era el presupuesto del Estado? 26.000 millones. De eso, Petroecuador le entregó 11.500. ¿Cuánto le regresan a Petroecuador? Nada casi. Y Petroecuador tiene que hacer las inversiones con lo que le regresan. Entonces Petroecuador tiene que escoger y decir, ¿dónde voy a invertir la plata? ¿Dónde es más necesario? ¿Dónde es más sensible? Adivinen dónde hemos metido toda la plata. Ahí. Cifras. Los últimos 5 años, 2017 a 2022, en el ITT se han invertido 1.314 millones de dólares. Solo en los últimos 5 años.
¿Saben cuánto se invirtió en el mismo periodo en toda la infraestructura de transporte de crudo a nivel nacional? Un terminal de esta infraestructura es la que generó el problema de Esmeraldas, que por si acaso también Petroecuador está investigando si no fue sabotaje. Pero supongamos que no haya sido sabotaje, que haya sido una falla operativa. ¿Saben cuánto se invirtió en el mismo periodo? 53 millones. Entonces resulta que ahora nos están diciendo, vea, todo donde usted concentró la mayor parte de la inversión, eso bote a la basura. La infraestructura más moderna petrolera que tiene en el país, esa bótela a la basura. Quédese con lo viejo nomás. La plata que ustedes y yo pusimos para que ahí haya operación ambientalmente sostenible, como lo han explicado los compañeros, esa es la plata que quieren que tiremos al tacho de la basura. Porque no es que esto yo lo puedo sacar y desmontar en otro lado, ¿no? ¿A dónde creen que va la mayoría de la infraestructura? A la chatarra. Es así de simple. Entonces, la ciencia nos empieza a dar luces a nosotros de cómo decidir, de por dónde ir. Por eso los trabajadores estamos por el no. Por ahí alguna atrevida se quiso decirme a mí en un debate, es que como tú eres trabajador, lo que estás defendiendo es tu puesto de trabajo. No, señores, del día de mañana tenemos tanto que perforar en el oriente que a mí simplemente me mueven y me dicen vaya y perforen otro bloque. No soy yo el que se queda sin trabajo. Son los 800 compañeros de las nacionalidades quichua y guaraní los que se quedan sin trabajo. Y las 5,000 familias que están alrededor del negocio de la industria petrolera en este bloque, las que se quedan sin trabajo. Y saben qué va a pasar, porque además lo que no miden también es el efecto ambiental. ¿Saben qué pasa cuando sale una empresa petrolera de alguna zona y deja de ejercer control en el territorio? Entran las actividades ilegales. Si yo le dejo sin trabajo a 800 familias de esa zona, después de haberles dado agua potable, después de haberles dado electricidad, después de haberles dado educación y salud, y luego les digo, ¿saben qué? Por decisión de la mayoría me voy y abandono el bloque. Lo que va a pasar ahí es que van a venir otros a reemplazar los negocios que perdieron. Porque de algo tienen que vivir, ¿o no? Y van a llegar, por ejemplo, las madereras. A decirle, vea, usted ya no va a trabajar en la petrolera, venga, le contrato yo. Saquemos esos arbolitos gigantes que están por aquí, que buena madera me dan. Y ahí sí va a venir la devastación ambiental en el bloque. Y esto no lo digo inventándome. ¿Saben por qué lo digo? Porque hay evidencia. Vayan y vean qué pasa al norte del Parque Nacional Cuyabeno. Es otra de las grandes reservas. Está ahí encima, ¿sí ven? Arriba del Yasuní está el Cuyabeno. Al norte del Parque Nacional Cuyabeno, cerca de una zona petrolera que se llama Vinita, se puede ver 15 a 20 plataformas diarias cargando madera. Ilegalmente. Sin control del Estado, porque nos han dicho, no, pero es que es obligación del Estado cuidar. Si el Estado no puede cuidar ni las cárceles. Es que es real. Dejen ustedes sin trabajo 800 familias. Déjenles condenados a que vivan de lo que avancen. Y lo primero que van a hacer es talar los árboles, pues. Y lo otro que van a hacer es algo que se llama caza furtiva. Porque ahora nuestros técnicos, nuestros biólogos, nuestros bióticos, están ahí cuidando de que eso no pase. Cuando salgamos de ahí, nadie va a cuidar que eso no pase. Entonces, esa es la realidad de la consulta. Datos científicos. Raciocinio científico. Desnudar también los intereses que hay detrás, porque créanme, nosotros ya no creemos en las buenas intenciones. Como pueblo ecuatoriano, nosotros nos hemos acostumbrado a entender que siempre nos quieren ver la cara. ¿Sí o no? Pero como pueblo también hemos sido lo suficientemente sabios para decirles no cuando hay que decirles que no. ¿Se acuerdan la última consulta, no es cierto? La última que hizo el señor Guillermo Lasso.
¿Qué le dijeron? Todas las encuestas les ponían sí, ¿no? El sí iba a ganar abrumadoramente. ¿Y qué pasó? El pueblo le dijo, no, señor. Su política y la de su gente no va más aquí. Y lo mismo les digo que hagamos hoy con los capitalistas verdes que están detrás de esto. Porque a costa de nuestra soberanía, a costa de nuestra plata, a costa de nuestro bolsillo, nuestros recursos, quieren hacer negocio con sus energías verdes aquí. Otro dato científico que destapó la guerra de Ucrania. ¿Saben de dónde son la mayoría de sus partidos verdes? Alemania, Francia, Europa en general. ¿Saben cuál es la mayor fuente de energía en Alemania? El carbón. ¿Sí? Porque tienen autos eléctricos, bacán, chévere, pero la electricidad se hace con carbón. ¿Saben qué es lo que está buscando hacer Francia? Que dejen de usar carbón para que pasen a usar energía nuclear. Hasta donde sé, la energía nuclear es un poquito más peligrosa que la fósil, ¿no? Digo. Sí. Entonces, eso es lo que está pasando, compañeros. Por eso vean como académicos, como estudiantes universitarios que ustedes son, tienen además el deber y la tarea de concentrarse con la población y explicarle así de claro las cosas. De hacer una campaña, de activismo para que la gente entienda así de claro las cosas. Porque a veces puede parecer que entender el negocio petrolero es muy difícil. Pero les acabo de demostrar que no es tan difícil. Es simplemente entender qué nos conviene y qué no. De lo otro, de cómo hacer un pozo de alcance extendido, de eso me encargo yo, no se preocupen. Para eso estamos los técnicos que estamos acá en la empresa. Y de eso se encargarán ustedes cuando se gradúen también. Pero de explicar cómo funciona esto y de cuál es la bondad del petróleo para la nación, eso tenemos que hacerlo todos. Finalmente, otro argumento que también les daba, es que nosotros no comemos petróleo. Pues les digo que es mentira también. Ustedes hoy probablemente desayunaron petróleo. Y les voy a contar por qué. ¿Con qué se fertilizan nuestros cultivos? Urea, fosfato de amonio. ¿De dónde creen que viene la urea y el fosfato de amonio? Del petróleo. ¿Qué están puestos hoy que se han vestido todos, algunos muy elegantes? Petróleo. Si en su ropa tienen poliéster, tienen petróleo. ¿Qué están cargando en las manos toditos? Ahí sí estoy seguro que todos tienen uno. Celulares. ¿Sí? ¿Y de qué está hecho el celular? De petróleo, porque el plástico viene del petróleo. Es decir, el discurso ambiental está muy bonito mientras no entendemos esto. Y yo con esto, por si acaso, no estoy diciendo que hay que devastar el medio ambiente. Estoy diciendo que para eso nos educaron, para resolver problemas. Porque a mí el problema que me plantearon en la empresa, cuando nos propusimos desarrollar el bloque 43, fue ¿cómo hacemos para sacar ese crudo sin dañar el medio ambiente? Y ahí entró el trabajo de ingeniería. Y eso es lo que hemos venido haciendo. Hitos, rompiendo mitos, cosas que no hemos hecho en el país, perforar pozos de alcance extendido. ¿Por qué no hay eventos en el ITT? Dicen, hay 22 derrames registrados en el ITT. También, mentira. Hay 22 incidentes. Y voy a definir la palabra incidente, y si no, ahí Carlos me va a corregir después. Nosotros, previniendo lo que puede pasar, sabemos que, por ejemplo, cualquier contenedor, voy a usar un ejemplo, un vaso, si yo le pongo fluido aquí, si esto se hace un hueco, puede gotear. Si yo le lleno de más, se puede rebosar. Básicamente eso es un derrame. Un contenedor se le hace un hueco o se derrama, se rebosa. ¿Cómo sustento esto? ¿Cómo elimino ese riesgo? Debajo de este vaso voy a poner, no tengo aquí, una bandeja. ¿Sí? Y a esa bandeja la voy a diseñar, así, gracias. Y a esta bandeja la voy a diseñar
para que tenga el 110% del volumen de contención de lo que tiene ese vaso. ¿Con qué objeto? Con el objeto de que si es que se me riega todo el vaso, se queda en la bandeja. Y además a ese vaso le voy a poner una cosa que se llama sistema de apagado automático. Porque si es que hay un sensor que siente que se rompió, que liquea, que se rebosó, tengo que mandar a apagar todo el sistema. Muchas veces han de haber visto en las noticias que nos recriminan, ¿no? Y nos dicen, fíjense cómo ayer cayeron 30.000 barriles de producción de tal o cual bloque. A veces es por eso. Porque tenemos que mandar a apagar todo, y los sistemas de apagado automático lo hacen así, para prevenir que ocurran cosas como esta. Por eso tenemos 1.314 millones de dólares en 5 años invertidos en el ITT, pues. Para que no dependa de que David Almeida se quede dormido. Puede pasar que algún operador esté cansado, ¿sí? Sino para que haya un sistema tecnológico que si me dice que eso va a gotear, mande a apagar todo y además hay un sistema que lo contenga. Esos 22 incidentes apenas aportaron 18 barriles en 10 años de operación. Todos contenidos en la bandeja, en el cubeto. Nunca llegaron a topar el piso, ni siquiera de la locación. Peor aún la selva o peor los ríos. El otro día alguien me decía, y fíjense el desconocimiento, ustedes que son petroleros, algunos de ustedes van a entender esto. Usan tanta agua para movilizar ese crudo que están desperdiciando el agua. Es agua de formación. Yo quisiera ver si se toman un vaso de esa agua a ver qué les pasa. Es que es así, pues. Y esa agua de formación, cuando acabamos de utilizarla, ¿qué hacemos? Al subsuelo, ¿de dónde vino? Van a contaminar fuentes de agua, nos dijeron. El agua viene del subsuelo y la estamos regresando de donde vino. Es que para eso somos técnicos, para eso hacemos ingeniería, para eso nos educaron. A mí el pueblo ecuatoriano, yo tuve la suerte de que en ese tiempo todavía se podía entrar a universidades públicas. A mí el pueblo ecuatoriano me financió la educación para resolver estos problemas. ¿Sí? Hoy a ustedes, su familia les financia la educación para que también resuelvan estos problemas. Y hoy el pueblo ecuatoriano nos paga el sueldo a los que están sentados acá y a mí para resolver esos problemas. Y lo hemos hecho. Y por eso defendemos ese trabajo con tanto ahínco, porque sabemos lo que hicimos y sabemos que es bueno. Así que por favor, compañeros, de ahora en adelante, no solamente votar no, sino hacer campaña por el no. Para defender los recursos de la patria, para defender su empresa y para defender el derecho que ustedes tienen a que los combustibles y el gas les cueste barato porque son los dueños del recurso. Muchas gracias.